Saludos amigos y amigas, esto es De Corazón a Corazón, como siempre un programa en el cual no intentamos ensalzar la obra, la persona, sino simplemente lo que Jesucristo es capaz de hacer en nuestras vidas. Y lo queremos expresar con sencillez, sin tapujos, sin grandes, grandes grandezas, decir con sencillez lo que Jesús hace en nuestras vidas. Y para eso hablamos de corazón a corazón. Les habla José Luis San y me acompaña Alejandra Burgos. Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. Gracias por este espacio. Bien, pues hoy vamos a tocar un tema muy especial. Seguramente que entre todos ustedes, aquellos seguidores de Solidaria TV y Radio Solidaria, hay personas que han tomado caminos, decisiones, se han ido por derroteros que tarde o temprano se han dado cuenta que de alguna manera se han confundido, que tomaron las decisiones equivocadas, que pensaron lo que parecía color de rosa y llegó a ser un color oscuro, o que pensando que era un buen camino llegaron a un punto que no había salida. De corazón a corazón hoy va a hablar a esas personas que tarde o temprano han pensado en volver hacia atrás para volver a encontrar una respuesta, un cambio o volver a tomar aquello que un día abandonaron. Y para esto vamos a estar escuchando hoy el testimonio de Alejandra Burgos. Que Alejandra Burgos, ¿vienes de dónde? De Argentina. Ah, ¿de qué parte? Campeones del mundo. Ah, bueno. España también es campeona del mundo. Bueno, pero nosotros somos recientes, somos los últimos. Eso es verdad, claro. Así que bueno, de la tierra de Messi. Bueno, más o menos. Yo no entiendo de fútbol, o sea que aquí me has ganado. ¿De qué parte de Argentina, Alejandra? Del norte, casi limitando con Bolivia, Paraguay y Chile. De ahí, del norte. Se llama Salta la provincia. Ah, yo iba a hablar de ella, sí. Yo de Argentina conozco muy poco. Buenos Aires. Generalmente conocen Buenos Aires. Bueno, de Buenos Aires, Salta está más o menos a 24 horas en coche. En coche. Es lejos. Es que Argentina es grande. Es grande. Es un gran país, pero es grande. Es grande, es hermoso. Muy bien. ¿Y cómo ha sido la infancia, la vida de Alejandra para conocerte? Bueno, ha pasado ya un par de años Eres una chica joven. Pero nada, viví con mis papás, con mi mamá y mi papá. Vengo de una familia un poco disfuncional, se podría decir, porque mi mamá tenía un matrimonio donde tuvo 3 hijos, o sea, tuvo mi hermana, que es la mayor, 2 hijos más, y después mi papá también viene de otro matrimonio donde tuvo 2 hijas. Ambos se divorciaron, estuvieron juntos, o sea, se conocieron, estuvieron 10 años juntos y después vengo yo y estuvieron hasta que mi papá falleció. Pero soy la hija única de la relación, no sé si... De la relación, sí. Exacto. Y bueno, todos mis hermanos son mayores. El más chico me lleva 10 años, así que hay una diferencia grande. Así que prácticamente me crié sola, porque ya todos estaban casados y demás, y yo seguía siendo una niña. Y así que mi infancia fue prácticamente con mi mamá y con mi papá. Creo que tuve una excelente infancia. Me considero que fui muy amada por mis papás, por mi familia, por mis hermanos. Así que fue una infancia muy linda, muy, muy cuidada. Y también como muy curiosa, creo. Desde muy chica siempre tuve ese anhelo o esa curiosidad de saber quién era. Siempre me gustó mucho la filosofía. ¿Pero quién era? ¿En qué sentido? Porque si conocías el propósito a tus papás y los hermanastros que tenías. Sí. En el sentido, creo que de para qué estaba en este mundo, ¿viste? Era como de muy chica yo siempre traté, si bien... me crié con mis papás y siempre me sentí muy amada y tuve como esa parte definida de mi identidad. Había otra que era como que me sentía insatisfecha y necesitaba encontrarla. Entonces me acuerdo que en mi infancia siempre hubo estas modas del momento. En mi época era emo, flogger, y yo me metía a todas esas cosas tratando de pertenecer.
Pero ¿a qué edad tú empiezas a plantearte estas preguntas existenciales? 9, 10 años. ¿Con 9 o 10 años? 9, 10 años. Me acuerdo patente que mi papá, cuando yo tenía 10 años, me regaló un libro que se llama El mundo de Sofía, que es el principio, ahí es como un libro que habla del principio de la filosofía, pero como para niños. Y me encantaba porque buscaba siempre la respuesta, o que cada uno busque la respuesta a quién era. Entonces a mí me torturaba eso. ¿Quién era? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Para qué vine al mundo? ¿Por qué estamos? O sea, una niña de 9 o 10 años planteándose esos dilemas. Sí. Y cuando tus padres ven... Bueno, tu padre te regaló un libro, pero... Sí. ¿Cómo dan respuesta a tus padres a tus preguntas? Porque me imagino que en el diario, los días de diario de la familia se hablan de muchas cosas, y los niños soltamos cuando somos niños a veces preguntas que son como bombas. Sí. Bueno, mi mamá y mi papá creo que lo resumían en argentino: está en la edad del pavo, ya se le va a pasar. Bueno, eso también es en español. Bueno, entonces era como que no se preocupaban, pero bueno, yo en eso trataba de buscar mi identidad todo el tiempo. Era como que había algo que me llevaba a eso. Y todo eso se me acalló, todas esas preguntas se me acallaron cuando conocí al Señor, que fue a mis 14 años. A los 14 años. A los 14 años los conozco porque... Del Señor estás hablando de Jesucristo, del Evangelio. Exactamente. Que si bien toda mi familia se considera católica, porque vengo de Argentina, que la gran mayoría es católico, y sobre todo en mi provincia es cuna del catolicismo. Son muy católicos. Entonces toda mi familia se considera católica, no practicante, pero de la religión. Yo fui bautizada, hice la comunión, no hice la confirmación porque a ese entonces yo ya conocía al Señor, entonces no me confirmé en la fe católica, pero lo otro sí me lo hacían hacer por tradición. Sí. Entonces... Y cuando tus padres por tradición te decían, bueno, tienes que hacer la comunión, tienes que hacer estas cosas, ¿tú cuando las hacías esperabas encontrar ahí una respuesta? No, la verdad que no. ¿Por qué no esperabas? Es que, bueno, no sé. Una respuesta en la religión católica. Porque, no sé, sinceramente siento que o no prestaba atención, o para mí, me acuerdo que fueron 2 años de la comunión, que era todos los sábados tener que ir de 9 a 12 del mediodía. Y yo jugaba con los amiguitos que tenía ahí, o sea, no le daba ni la hora al contenido que me daban en clase. Para mí no le prestaba atención. Y era ir a misa, que la misa tampoco nunca me entretuvo, entonces pasaba en más. Y cambió eso con lo que pasó con mi hermano, de parte de mi mamá. Yo tengo uno de mis hermanos que desde los 14 años empezó a drogarse. ¿Tu hermano con 14 años? Con 14 años, y estuvo 10 años en las drogas, hasta los 24 más o menos. Y claro, fue un caso bastante complicado porque allá en Argentina hay una droga que se llama Paco, que es muy invasiva, es lo peor de lo peor, es la basura de todas las drogas, y él ya consumía eso. Entonces ya físicamente estaba muy deteriorado, y no solamente eso, sino que creo que moralmente también, porque ya había robado, cayó en la cárcel. Claro. O sea, yo veía la angustia de mi mamá de, no sé, todo el tiempo de ella no dormía, porque sentía que en cualquier momento le iban a llamar desde la cárcel diciendo que su hijo había fallecido o que mi hermano había fallecido, ¿no? Entonces viví toda esa parte tensa, y mi mamá intentó un montón de veces de ayudarlo a mi hermano, internándolo, haciendo la desintoxicación con él, o sea que... Sí, una madre que se preocupó, que siempre luchó por su hijo. Exacto, sí. El tema es que el papá de ellos fue el que lo metió en la droga, entonces había como una atadura. El propio padre metió en la droga a su hijo. Exacto. ¿Y entonces, cómo hizo eso? ¿Cómo fue? Es que él siempre fue drogadicto. Entonces, que mi mamá, bueno, ahí también es otra historia, pero ella también era chica, viste que los matrimonios antes no se conocían mucho, entonces se casó sin saber esa situación, pero claro, una vez estando casada ya se dio cuenta de todo eso y fue muy complicado. Se divorció también por eso tan pronto. Uno de los motivos, exacto, ¿no? y dejaron ahí, pero hasta eso ya tenían 3 niños. Y bueno, el que lo ingresa en las drogas a mi hermano es su propio papá, entonces la atadura era muy fuerte.
porque mi mamá intentó muchas veces internarlo, pero como él era el padre, iba, también tenía la patria potestad, lo sacaba de las internaciones o de los hospitales. Entonces mi mamá hizo luchas hasta vía judicial. Y bueno, nada, nunca pudo superarlo mi hermano. Y también después cuando él pidió ayuda, mi mamá lo ayudó mucho desintoxicándose, pero después duraba en la nada. Y no sé qué pasó, sinceramente. Bueno, en realidad tuvo varios intentos de suicidio, pero no sé qué ha pasado en algún momento de su vida que tocó muy fondo. Sí. Y ahí pidió ayuda, en serio. Y uno de sus tíos, de parte de su papá, había visto un folletito de remar y dijo, te compro un pasaje y te mando, porque bueno, está esta modalidad de mandarlo a otra provincia, y lo mandaron para Córdoba. Y me acuerdo que solamente toda mi familia, porque lo que tiene el tema de tener un drogadicto es que ya llega a lastimar a toda la familia, entonces toda la familia estaba muy resentida con mi hermano. Exacto, estaban muy afectados con mi hermano, entonces nadie lo quería acompañar. Y tengo la memoria de haber ido nosotras dos nada más a despedirlo. ¿Tu madre y tú? Exacto. Yo tenía ahí, no sé si 12 años, 11 años. Y nada, y mi mamá era como, pasando una hora se va a bajar del micro y va a volver a casa. O sea, cero esperanza de que él cambie. Y resulta que... Ibais acompañándole sí, pero, y pensabas que estabas perdiendo el tiempo. Exacto. ¿Y tú como niña qué pensabas ante la problemática de un hermano, un hermanastro drogadicto, una madre que lucha? Bueno. Y también a la vez la falta de esperanza de la propia familia. Y era muy complicado porque eso generaba mucha tensión entre mi mamá y mi papá también. Era constantes discusiones, entonces para mí era como, sí, era complicado, era como que no quería tener esa situación en casa, obviamente, y cuando me dijeron de que él se iba a ir, para mí también fue como un alivio, pero también tenía como esa desesperanza de decir, bueno, no va a pasar nada, va a seguir todo igual. Pero resulta que llegó a Córdoba y cambió. Y mi hermano se rehabilitó. Y me acuerdo que al año del tratamiento nos fue a visitar a Salta y a mí me impactó muchísimo su cambio. O sea, tú tardaste un año en verle. Un año en verle, sí, porque las distancias son grandes. A donde él se fue me quedaba 12 horas en coche. En coche. Entonces no es fácil ir. Y me acuerdo que cuando lo vi me impactó demasiado. Y él me mostraba, no sé, los... ¿Pero el impacto fue positivo o negativo? Positivo, porque yo decía, no puedo creer, no puedo creer que se esté... Porque literalmente fue una lucha y un problema en mi casa desde siempre, esa situación. Entonces, de repente verlo así también y rehabilitado, para mí fue impactante. Para mi mamá también, obviamente. O sea, primero para mi mamá. Las madres sienten de una forma especial. Y me acuerdo que él en ese tiempo se volvió para Salta y a partir de ahí todos los jueves iba y compartía la palabra. Y yo al principio tenía una negación absoluta. Al decir compartir la palabra... la Biblia. Sí, pero ¿qué lo hacía? ¿En una iglesia? No. ¿En vuestra casa? Es que él estaba empecinado en que nosotros conozcamos del Señor. Entonces, claro, mi mamá, viendo el cambio, dijo... lo vamos a escuchar. Entonces yo no quería saber nada hasta ese momento de Dios. O sea, mi papá era ateo. Entonces yo tenía como ese pensamiento, ¿viste? De Dios no existe, cosas así. Y claro, pero mi mamá me dijo, tu hermano va a venir a compartir a casa y vos no tenés opción, ¿me entendés? Por respeto y por lo que pasó en su vida, vos lo vas a escuchar. Entonces, claro, yo también, por respeto, lo hacía. Y también porque me había impactado su cambio. Y me acuerdo que todos los jueves venía y empezó a compartir la palabra. Y yo al principio estaba negada, pero de a poquito empecé a sentir una curiosidad. Y despertó en mí algo de decir, quiero conocer a este Dios que hizo este milagro. Y ahí empecé. O sea, después de varios jueves que él vino, se despertó una curiosidad en mí y empecé sola. Y los primeros jueves que tu hermano que tuviese una transformación, que según él Jesucristo le ha cambiado, le ha ayudado, Dios ha obrado en su vida. Tú, hemos mencionado que estabas con esa lucha de la filosofía. Sí. ¿Cómo, en tu mente, cómo pasaban esas reuniones primeras con tu hermano, hablándote de Jesucristo y de la Biblia, con una joven que lee un libro de filosofía que un padre ateo le ha regalado, y a la vez que tú estás ahí
como en dos bandos. Un hermano que habla de Dios y el otro. Y tú misma en negación y buscando la razón de la vida. Bueno, es que yo creo que a mí me empezó a cerrar todo. Mientras mi hermano me compartía el Evangelio, me fue cerrando todo porque yo quería saber quién era y encontré mi identidad en Cristo. O sea, supe que el Señor me había creado, que tenía un propósito para mí, qué era lo que Él quería de mi vida. Entonces, creo que lo que parece ser que era como cosas distintas, de repente se fueron fusionando. Entonces, no sé si me explico. Sí. Entonces, por eso es lo que me impactó, porque también encontré todas las respuestas que tanto buscaba en Cristo, ¿no? ¿A qué edad a los 14. O sea, empezaste sobre los 9 y a los 14. Sí, a los 14. Y 5 años de búsqueda. 5 años de búsqueda, sí, que pasé por varias etapas, pero terminó ahí. Y ahí es como que se me cerró, nunca más me tuve que preguntar nada de eso. Desde ahí supe cuál era mi identidad. Y me acuerdo que, bueno, a medida que yo fui procesando lo que él me enseñaba y demás, me fui enamorando del Señor y me enamoré perdidamente de él. O sea, al principio era muy gracioso porque, claro, escuchaba adoraciones, yo no quería que nadie se entere de que, porque era como todo lo contrario, venía de decirme atea. Tú querías mantener de cara a la galería, exacto, a la gente, tu postura, tu imagen. Sí, me daba vergüenza porque, fachada. Claro. Pero me acuerdo que ponía adoraciones en la computadora o en el ordenador y la escuchaba en bajito, así como para que nadie se entere, como si estuviera haciendo algo malo, ¿viste? Hasta que en un momento, no pude evitar y le entregué mi vida al Señor. Me acuerdo que era una canción que se llama Majestad del Rey de Reyes, de una iglesia de Argentina, y con esa canción se quebrantó mi corazón y ese día decidí, no me acuerdo qué fecha sinceramente, pero hubo un momento en el que decidí entregarle mi vida al Señor. Y desde ahí me empecé a congregar en una iglesia y me fascinó, o sea, amaba ir a la iglesia, amaba servir, si había que lijar, si había que pintar, a mí me encantaba. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de tus primeras visitas a una iglesia cristiana evangélica? Yo creo que lo que me impactó es, bueno, en el catolicismo, viste que siempre es como que tenés la imagen como del Dios crucificado y demás. Y lo que yo considero es como que las misas son más tenues, como que todo más serio y demás. Y lo que me encantó de la iglesia era la vida que había, el canto, la alegría, viste, como que decía, hay un Dios que está vivo, y me lo mostraban en todo momento, viste. Entonces eso es lo que más me impactó de la iglesia y me encantó. O sea, lo primero que me conquistó en secreto, porque yo no lo quería decir, cuando vino mi hermano me puso una alabanza. Y claro, yo estaba acostumbrada a los cantos de los católicos y ver que tenían batería, guitarra eléctrica y que la gente cantaba y saltaba, yo dije, esto no es a lo que estoy acostumbrada y me gustó secretamente, pero yo nunca lo confesé. Muy para adentro, ¿no? Muy para adentro. Muy para adentro. Claro, pero después lo buscaba y todo así, yo seria, pero nunca lo quise confesar y bueno, después me gustó. Pero sí. Y nada, y me empecé a congregar. Y me congregué durante, de los 14 hasta los casi 17, 18 años, bien, sin parar. Permíteme, tu padre, cuando ve todo eso y lo que le está ocurriendo a su querida hija, no lo podía creer. ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Cómo reacciona? Bueno, él nunca mi papá, que eso es algo que siempre amé de él, es que a pesar de que él podía no estar de acuerdo o no, siempre me acompañó, porque después nosotros tuvimos una lucha con eso. Pero él estaba sorprendido porque, por ejemplo, yo iba al colegio e iba a la tarde. Justo cambiaba al secundario, entonces empezaba a ir a la tarde. Y a mí me costaba horrores levantarme temprano, o sea, nunca fui de las que me podía levantar temprano. Pero una vez que ya conocí al Señor, no sé en dónde escuché que si vos te levantabas a las 5:30, 6 y leías la Biblia y orabas, era como que tenías mayor comunión con él. Y yo dije, yo quiero más comunión con el Señor. Y me levantaba a las 5:30 todos los días a leer la Biblia y a orar. Y mi papá era como, no podía creer, era un milagro para él. Le estabas volviendo loco, ¿eh? Sí, porque él siempre fue muy trabajador y se levantaba de muy madrugada. O sea, él empezaba a trabajar 4:30, 5 de la mañana. Él empezaba a hacer sus cosas, sus trámites en casa.
y que él me veía ahí, no lo podía creer. O sea, él todos los días podía observar que yo tenía como esa hambre del Señor. Y hemos discutido, él me ha dado su punto de vista y yo le comenté qué era lo que veía y demás. Y bueno, yo tengo la esperanza de que él, con mi vivencia y demás, en algún momento haya aceptado al Señor. No lo sé, es algo que no sabré hasta que estemos ahí, pero es lo que espero. Y pasó que él vio mi devoción, el amor que yo tenía por el Señor, que decidió acompañarme a todo, porque claro, yo me enamoro profundamente y dije, yo quiero servirle, de acá a la China le quiero servir. Entonces ahí empezó cómo quiero servirle. Y siempre tuve el deseo, desde que lo conocí, de ser misionera. Anhelaba ser misionera. Entonces me acuerdo que mientras fui creciendo me fui interesando por los institutos bíblicos. Entonces empecé a averiguar, a ver los institutos bíblicos y demás. Mi papá, el sueño de él era que yo estudie abogacía. ¿Tu padre es que era abogado? No, él era electricista, gasista, hacía esos oficios, pero justamente como él hacía oficios, él siempre le gustó para sus hijas el tema de las oficinas, le parecía como una carrera. Más cómodo y demás. Entonces, empecé a averiguar acerca de los institutos bíblicos y se lo comenté primero a mi mamá, ¿viste? Porque las madres primero allanan el camino. Entonces... Las chicas las vais sabiendo por dónde ir atacando. Sí. Entonces yo digo, bueno, le comento a mi mamá y mi mamá lo va a ir ablandando de a poco. Y cuando yo llegue, el camino ya está. No, y mi papá se rasgó las vestiduras cuando supo que yo quería estudiar teología. O sea, para él era como impensable. Es lo contrario de la filosofía. Lo contrario de la filosofía y también lo contrario a lo que él esperaba de mí, que era un trabajo de oficina bien pagado, ¿me entendés? O sea, y bueno, la cuestión es que me acompañó al último, decidió acompañarme. Entonces, yo ya estaba inscripta todo en un instituto bíblico. Ya tenía todo preparado para ir. Mi mamá también me acompañó, o sea, si bien tampoco estaba muy de acuerdo, los dos decidieron acompañarme en eso. ¿Tu madre aceptó el evangelio también como tú? Ella todavía se considera católica. Se considera. Sí, está endurecido todavía. Pero bueno, estamos orando. Dios hará su obra. Sí, re. Y bueno, eso fue cuando yo tenía 17 años, estaba por cursar el último año, y ese mismo año, en junio, que allá es temporada de invierno, vacaciones de invierno, ya me iba a inscribir al instituto y ver casa y lo que fuera, porque esto quedaba en Buenos Aires, el instituto bíblico, porque después en toda la Argentina los institutos son católicos. Entonces el único que era evangelista, por así decirlo, estaban en Buenos Aires, así que yo me tenía que ir a vivir ahí, que también era complicado para ellos dejarme ir sola a los 17 años, pero bueno, estaba todo charlado y aceptado, porque ya veían que yo quería eso. Y pasó que eso iba a ser en junio. En marzo, 24 de marzo, mi papá tiene un accidente yendo a trabajar y fallece. ¿En el trabajo? Sí, fallece, era no me acuerdo si un viernes, y salió a las 10 de la mañana, lo saludé, y a las 4 de la tarde nos informaron que había tenido un accidente, y no fue hasta un lunes que supieron que tuvo muerte cerebral, que nos dijeron que falleció. Así que ahí empieza mi proceso personal con el Señor. Claro, ¿cómo se asimila eso, no? Sí, totalmente. ¿Cómo lo confrontas? Totalmente, porque primero mi papá era el sustento de casa. ¿Y la fe es probada? Sí. Entonces fue toda una complicación para nosotros económicamente, porque mi mamá no trabajaba. Porque dependíamos de él. De su sueldo, de la parte económica. Exacto. Exacto, y también, bueno, trajo unos temas complicados legales que para otro momento, pero con mis hermanas de parte de mi papá. Entonces empezamos todo vía legal, también nosotras éramos muy unidas, y desde que falleció mi papá, de repente no nos hablamos más, dejamos de ser hermanas prácticamente. Ay. Y bueno, y yo tuve que empezar a salir a trabajar para poder ayudar en casa.
Entonces... ¿Y tu hermano que se había convertido, en qué lado quedó? Y mi hermano estaba en Córdoba. Bueno, él tuvo una recaída y entonces decidió irse directamente y no volver más a Salta. Se volvió a Córdoba a remar y desde ahí se quedó. Y ya no salió de ahí. Y no salió más. Y hace más o menos 16 años que está sirviendo a full al Señor. Ahí es pastor. Ahora lleva 3 provincias en Argentina. Y pero está totalmente rehabilitado. Sí, ya formó su familia, todo muy bien, gracias a Dios. Sí. Y bueno, nada, cuando fallece mi papá se empezaron a haber varios problemas, que yo me acuerdo que, claro, cuando me enteré lo del accidente y hasta que nos confirman que falleció, fueron 2 días. Y yo esos 2 días, lo que oré, lo que clamé, lo que ayuné, yo pedía el milagro. Sí. Y el milagro no pasó, entonces eso ya como que me enojó un poco. Y después... cuando empezaron a pasar las cosas, quizás no tanto en el momento del accidente y cuando falleció, sino a pasar los años y las complicaciones que llegaron, el que él no esté, tanto legales, económicas, situaciones con la familia, sí, familiares, me fueron enojando, porque en mi corazón yo decía, ¿cómo el Señor, sabiendo lo que yo lo amo, sabiendo el deseo que tengo para servirle, estaba todo tan alineado perfectamente para que yo le sirva, ¿cómo permite esto? Entonces en mi cabeza yo no podía entender que el Señor esté dentro de sus planes el fallecimiento de mi papá. Claro, porque todo se descalabró, todo se descompuso, todo se descolocó. Exactamente. Entonces yo me enojé muchísimo. Sí. Y me alejé. Le dijiste, hasta aquí hemos llegado. Hasta acá. Hasta que ha llegado la relación. Sí, con hasta Dios. acá mi relación con vos, Señor. Sí. Y me olvidé de él. Sí. Así. ¿Y qué volviste al ateísmo, a la filosofía? No. ¿A la religión? Nunca lo negué. Nunca lo negué. Yo sabía que él estaba, solamente que no quería saber nada de él. Me di ese... Te había fallado. Me había fallado, sí. Y Dios estaba ausente cuando tú le necesitabas. Exacto, eso sentí yo. Y nada, viví mi vida. Las cosas empezaron a mejorar porque a partir de eso mi papá, como había fallecido en un accidente, cobramos un seguro de vida, yo pude abrir mi negocio, o sea, las cosas empezaron a salir bien. A raíz de alejarte tú también de Dios. Exacto. Como si eso hubiera sido una confirmación. Prosperamos económicamente, estuvimos bien con mi mamá, yo me pude dar lujos que creo que en mi vida hubiese imaginado darme. Aquí a Europa, esta es mi 3ª vez, 2 veces anteriores pude viajar, pude conocer países, comprarme lo que quería, tener las libertades que siempre quise. O sea, dentro de todo te podría decir que mi vida estuvo bien, parecía, pero por dentro me sentía muerta. Sí. Entonces ahí fue que creo que se precipitó todo. Entonces el cambio económico, el cambio social, la prosperidad, todo eso al final lo que busca mucha gente y dice que si el día que lo tenga voy a estar bien, no es una realidad. No. Es como humo, como la niebla. Totalmente. Yo descubrí que me hice una persona muy insegura, muy miedosa, demasiado miedosa, porque desde que había fallecido mi papá era como que me paralicé. Es más, creo que hasta que no volví al Señor yo no pude hacer el duelo de mi papá, yo no aceptaba la muerte de mi papá. Si bien parecía que sí, en mis accionares y en mi madurez no lo había hecho. Entonces parecía una chica inmadura. Eso produce muchos problemas, ¿no? Cuando alguien no es capaz de, digamos, de llorar el duelo, reconocer, asimilar que el ser que amas ha muerto. Claro, totalmente. Bueno, yo había aceptado que mi papá ya no estaba, pero ahora entendí que el duelo también implica aceptar que las cosas son distintas. Y que van a ser siempre distintas. Y van a ser siempre distintas. No van a ser como exactamente. Antes, entonces yo cuando pude aceptar eso, me di cuenta que estaba empezando a hacer el duelo, porque en mi cabeza siempre estaba esto de si mi papá estuviera, esto no estaría. O sea, yo no tendría que... Cada situación que me pasaba, en mi cabeza
yo no tendría que estar viviendo esta situación. Esto no tendría que ser así. Y de alguna forma tú te sentías insatisfecha y quizás también, digamos, como de rebote, seguías culpando a Dios. Si Sí. Él estuviera, Sí. la situación sería otra. Totalmente, porque creo que lo que más me quebrantó, obviamente que mi papá era como mi lugar seguro, siempre fue así. Mi primer amor también. Y creo que el perder ahí fue como esta mesa, ¿viste? No tenía una pata, me sentía así, me sentía como que desestabilizada. Es más, esa sensación de que todo está bien o de lugar seguro, nunca más la pude tener o sentir hasta que volví al Señor. Pero sentía eso, me sentía que me faltaba esa seguridad. Porque también en situaciones que hemos pasado con mi mamá, en mi familia, que son un poco complejas, yo me sentí que muy vulnerable a situaciones o a cosas que creo que para mi edad o me quebrantaron, no sé si me explico, Sí. pero me sentía muy vulnerable. Sentía que hubo personas que quizás se beneficiaron del momento malo que estábamos pasando con mi mamá y se aprovecharon de eso y después me hicieron sentir que le debía cosas. Entonces me sentía vulnerable, sentía que traspasaron límites conmigo. Te habían engañado. Sí, ¿viste? Y traicionado. Exacto. Y gente muy cercana, gente de... Eso es lo que más duele. Sí, totalmente. Entonces sentía eso y encontré que el dinero para mí era un ídolo, que después cuando volví al Señor tuve que tratarlo, pero encontré mucha seguridad en el dinero. Era como que yo sentía que si tenía dinero no me iba a volver a pasar las cosas que me pasaron cuando no lo tuve. No lo tenías. y quedé expuesta en esa vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bueno, me sentía dentro de todo insatisfecha con mi vida, estaba muy enojada, muy frustrada, muy amargada, yo no entendía por qué, pero me iba bien, relativamente bien, pero todo desencadenó en un ataque de ansiedad fuerte cuando pasó lo de la pandemia. Ahí es cuando yo me vuelvo a conectar con el Señor, porque obviamente la pandemia hizo que yo no pueda abrir mi negocio, que viste en eso de no sabíamos qué estaba pasando, sentía que el pilar que me mantenía segura dentro de todo, que era el dinero, se estaba desvaneciendo también. Entonces, claro, porque tuvimos muchos meses cerrados, los ahorros se consumían y yo decía, ¿qué va a pasar? Sí, porque un negocio cerrado genera gastos, pero no ingresos. Pero no ingresos. Entonces, toda esa vulnerabilidad que sentí cuando falleció mi papá volvió al flote. Y no podía dormir, sentía ataques de ansiedad. Casi toda la pandemia me despertaba por las noches sintiéndome ahogada. Y nada, tenía pensamientos como pesimistas, ¿viste? Todo el tiempo. Y nada, después, bueno, se volvió a abrir todo, pude seguir trabajando, pero, no sé, seguía teniendo esos ataques de ansiedad. Era como que me sentía inestable porque también la economía en Argentina empezó a empeorar hasta, bueno, como se conoce que está ahora. Sí. Empezó en esa época ya a declinar, entonces las cosas estaban muy caras. Justo estábamos en épocas de elecciones y en Argentina las épocas de elecciones son épocas traumáticas para nosotros los argentinos porque sube el dólar, hay todo como una locura colectiva. Sí, es tremenda y yo estaba sumadísima a esa locura colectiva, claro. Yo estaba de los pelos. Claro. Entonces, nada, tenía muchísima ansiedad en mi negocio, en todo. Y me acuerdo que un día, una de las chicas que trabajaba conmigo, yo tenía un salón de manos y pies, donde se hacen las uñas. Ajá. Y una de las chicas que trabajaba conmigo, era esos días que no tenés
un cliente porque estábamos en septiembre, todavía había rastros de la pandemia, no permitían mucho el tema había muchas restricciones. Entonces ese día me acuerdo que no había nadie y estábamos meta toma mate, que es la bebida argentina por excelencia. Entonces estábamos ahí tomando mate y en eso de la nada, porque literalmente de la nada, una de las chicas me comenta que su hermano es drogadicto y que estaban teniendo una situación súper difícil con el hermano por esto. Y en ese momento le comenté acerca de mi hermano, le conté su testimonio. ¿Te vino todo la vivencia? La vivencia de mi hermano. Y en tu adolescencia, además. Sí, totalmente. Pero fue así, literal, fue como hablarle, mira, yo tengo a mi hermano que está en una institución, ahí rehabilitan gente, si quieres lo puedo contactar. Empezamos a hablar un poco y fue en ese momento que yo después ahora lo veo y digo, fue pura providencia del Señor. Fue como ese momento en el que me autoprediqué yo, porque después esa situación quedó igual, pero sirvió para que yo me vuelva a acercar, ¿no? Pero cuando le estaba comentando acerca de mi hermano y todo lo que el Señor hizo en su vida, me acordé de él. Y algo en mí, ese día, me acuerdo que lo llamé después a mi hermano, le comenté esa situación y me largué a llorar. ¿Solías tú tener relación con tu hermano a través del teléfono o algo? Sí, ¿no? sí, pero yo después de que mi hermano era como todo el tiempo me daba con la palabra y yo era como, Mati, no te metas conmigo, ¿viste? Yo no quería saber nada, pero ese día lo llamé, me acuerdo que lloré al teléfono y le comenté y le dije, qué loco lo que hace Dios, o sea, qué milagros que hace Dios. Y todo ese día tuve como una sensación acá en el pecho porque ahí me acordé todo lo lindo que el Señor era en mi vida, cómo Él me hacía sentir segura, cómo me sentía amada con Él. Y me empecé a acordar de todas las vivencias que había tenido en mi adolescencia con Él, que fueron preciosas, preciosas. Y dije, me encantaría volver a tener un pedacito de esa paz, de ese amor, de esa vivencia que tenía cuando era chica. Y me acuerdo que llegué a mi casa con esa sensación en el pecho y después de pensarlo un montón porque me costaba, me arrodillé y le dije, si pudieras devolverme, le dije, hola, soy yo de nuevo, aquí estamos. Y le pedí eso, si pudiera devolverme un poquitito de paz de la que en algún momento me había dado, que yo prometía volver a sus caminos. Y ahí empezó todo otro proceso. ¿Qué ocurrió? Mira, la verdad que no sé muy bien qué pasó, pero desde ese día volví a acercarme a Él con todo. Yo no entiendo todavía de dónde me nació ese hambre, porque fue literalmente de no haber estado en años, fueron 7 años que estuve, 7, 8 años que estuve alejada de Él, a querer leer la palabra, a querer buscarlo. Me acuerdo que justo había salido una novela brasileña en mi país, en Argentina, que se llama Jesús. Y ya había empezado así un montón, pero me enganché con eso y empecé a ver las escenas y lloraba y decía, ay Dios mío, qué lindo. Y ahí estaba yo leyendo la palabra y demás. Y lo que me di es con que el Señor me devolvió todo de nuevo. O sea, yo le había pedido un poquitito de paz y Él me devolvió la paz en absoluto. Le pedí volver a sentirme amada y me lo devolvió por absoluto. Obviamente que yo te lo resumo, pero sí, también eso fue todo un proceso. Esas cosas llevan su proceso, su tiempo. No son cosas automáticas. No. Por ejemplo, las decisiones son de un momento. De un momento, luego pero viene el proceso. Sí. La decisión es como una puerta que abre todo un camino. Exacto. Por ejemplo, esto que te digo, yo descubrí que mi seguridad y mi confort venían a través del dinero. Y uno de los ídolos primero que el Señor tuvo que derribar en mi vida fue el dinero. El dinero. Y no vino como el dinero te hace mal,
sino que vino a través de crisis económicas que me hicieron padecer. Pero bueno, yo aprendí ahí a tener seguridad en el Señor. Y en las peores crisis económicas, de decir, no sé cómo voy a hacer para pagar esto mañana, yo encontré paz en el Señor. O sea, podía dormir cuando en pandemia tenía ataques de ansiedad teniendo ahorros, teniendo un negocio abierto y demás. Después, cuando tuve las crisis económicas, al otro día no sabía cómo iba a ser para pagar, pero yo podía dormir en completa paz sabiendo que el Señor era mi proveedor. Pero como te digo, yo te lo resumo, pero esto fue... Son procesos. Sí, noches y noches de orar, llorar y quebrantarme. Y ahí viví un proceso muy lindo porque, claro, como te digo, yo no pude hacer el duelo de mi papá, estaba en completa negación. Y al punto que no lloraba, había pasado años y años en los que yo no lloraba en absoluto. Y cuando volví con el Señor, a medida que fui orando y conociendo más de Él, empezó ese proceso de sanar. Y el Señor me remontó a charlas, cosas que habían pasado hace años, de llorarlas, presentárselas y entregárselas. Y eso fue más o menos 2 años de llorar y procesar todas las cosas. Eso fue una sanidad interior. Sí, completa. O sea, pero me acuerdo, o sea, de acordarme de cosas que me dolieron un montón, me marcaron un montón, o de miedos que sentía y tenía, y decirle, Señor, tengo este miedo, siento esto, te lo entrego, no quiero volverme a sentir así, te entrego por completo, este enojo, este resentimiento, esta dolencia, te las entrego. Y fue llorar y nada, y sanar. Y cuando empiezas otra vez a caminar con el Señor, porque antes de apartarte del Señor, tu corazón estaba en ser misionera. En ser misionera. Retomas la comunión con Dios, empiezas a caminar con Él, Él va sanando tu corazón, tus heridas. Bueno, ¿cómo queda el tema? Bueno, eso, mira, esta es la parte que más me encanta porque literalmente puedo ver ahora cómo el Señor prepara todas las cosas. O sea, cómo Él está en control de todo. No se le escapa nada. Hasta lo más mínimo está en control de todo. Y eso me fascina de Él. Es que eso dice la Biblia. Él cuida de las aves. Porque mira, cuando yo volví, lo que menos me imaginaba era ser misionera. No estaba en mis planes. O sea, yo me había olvidado de ese sueño. Ni te lo planteabas. Ni me lo planteaba. Fue porque una de estas cosas que yo tuve que procesar entre medio de mis cosas con el Señor, viste esto de que yo tenía como el ídolo el dinero y demás. Bueno, en mis ataques de ansiedad, algo que el Señor, como cuando a mí me agarraban esos miedos de qué va a pasar económicamente, cómo me voy a mantener o cosas así, el Señor en eso fue como que me fue llevando en un sentir a tener que ayudar al prójimo. O sea, yo tenía estos ataques y iba delante del Señor, le presentaba estos miedos y el Señor me decía, tenés que salir y ayudar a la gente. Llegó un momento en que me incomodó demasiado que dije, no sé por qué me manda a hacer esto, pero necesito hacer algo. Entonces empecé a buscar como instituciones en las que pueda salir y ayudar a hacer algo de servicio. La cuestión es que, bueno, yo tenía horarios muy particulares en mi centro, entonces se me complicaba ir a una institución. Y dije, bueno, quizás no es lo mío, pero el Señor me seguía insistiendo, no sé, era como que me atormentaba con ese tema. Estaba ahí. Estaba una ahí, gotita pero de agua. Mal. Y dije, ya está, o sea, si no hay ninguna organización que lo pueda hacer, lo voy a hacer yo. Y así empecé. Empecé llevando sanguchitos de jamón y queso, haciendo café, y me iba digamos, al centro de mi ciudad y repartía comida. Empecé, me acuerdo que la primera noche que lo hice, llevé 8 sanguchitos porque no tenía idea de la cantidad, en mi vida había hecho eso. Me fui, me llevó uno de mis hermanos hasta el centro y estuve 1 hora recorriendo el centro a ver quién era de la calle para darle el sanguchito y darle el té. Porque también al principio para mí esas personas eran o sea, era como que invisibles, no las veía. Y a medida que fui haciéndolo, lo hacía 1 o 2 veces por semana, fui conociendo más, también ellos me conocieron
y ya al último ya eran como 40 o 50 sanguchitos, café. Wow. Después también empecé a cocinar. Me encantaba hacer, o sea, ese día yo cerraba mi negocio y me ponía a cocinar. Hacía ya sea guisos o he hecho pizzas o para no aburrirme, porque a mí me gusta cocinar y para hacerlo también como interactivo para mí, hacía distintas cosas y los llevaba y los repartía y me encantaba. Y entendí por qué después el Señor me mandó a que haga eso, porque siento que muchas veces cuando estamos tan ensimismados en lo que nos pasa, nos olvidamos que hay necesidad de afuera. Y cuando vemos la necesidad de afuera, quizás, espero que suene bien o que no suene mal, pero digamos, el ver la necesidad de afuera me hacía ver las bendiciones que yo tenía y me hacía sentirme en paz sabiendo que el Señor estaba en cuidado de mí. Entonces yo necesitaba eso, ir afuera, hacerme cargo de las necesidades ajenas, sí, para llegar a casa y decir todo lo que tengo. Y eso me tranquilizaba, ¿no? Y bueno, lo hice durante un año y el tema fue que ¿Un año yendo sola? Sí, yendo. Eso me encantó también porque sin querer esta actividad involucró a toda mi familia. Porque me acompañaba, no sé, de repente una tía estaba un viernes en mi casa y yo le decía, tía, voy a ir a repartir, y mi tía se sumaba y nos íbamos y estábamos repartiendo las dos, o mi hermano me acompañaba, o mi hermana iba y ella también tiene un centro, pedía donaciones de alimentos. Entonces, sin querer, toda la familia se involucró y eso me parece muy lindo también. Y lo hice durante un año hasta que el que me llevaba, que era mi hermano, se le complicó porque ya no tenía más vehículo, entonces era todo un tema para mí. Entonces, nada, tuve que dejar de hacerlo porque me quedaba un poco lejos a donde tenía que ir y sin vehículo era imposible y las cantidades que llevaba al último eran mucho, entonces dejamos de hacerlo. Y dije, no puedo parar con esto, ya una vez que empecé no puedo parar. Y me acuerdo que una de las veces que fui a repartir, me dijeron, vos sos de tal lado, que era otra institución. Entonces yo le dije, no, yo vengo acá sola y demás. Pero en esos momentos que ya no lo estaba haciendo, se me vino a memoria la institución esta. Y dije, voy a chusmear, a ver de qué se trata. Y resulta ser que era una institución que también hacían todas estas cosas. Daban de comer, tenían casas donde recibían gente de la calle y demás. Y mi idea en principio era seguir cocinando para llevar a la gente. Pero cuando empecé a investigar, hubo algo que me llamó la atención y dije, tengo que ir por aquí, que se llama la Casita de la Bondad. Y ahí empezó otro proceso. Que la Casita de la Bondad es una casita en la cual se hacían cuidados paliativos para la gente que tenía cáncer en fase terminal. Y ahí me hice voluntaria un año. Cocinaba. Es un campo duro. Ese es un campo duro. Todo el mundo me decía, ¿dónde te vas a meter? Que esto, que lo otro. Y yo decía, no sé, pero no sé por qué tengo que ir por acá, pero tengo que ir. Algo me llamaba. ¿Y cuánto tiempo estuviste? Un año. Un año. Un año. Que fue muy difícil, claro, porque cuando estás con gente que ya está en ese estado, era ir a cocinar una semana y quizás a la semana siguiente no estaba más. ¿Y cómo asimilaste tú la primera vez que una persona que tú habías dado de comer había fallecido? Fue duro. Muy duro. Fue duro. Pero todo el mundo me decía, no, que tétrico, estar en contacto con la muerte y demás, pero yo lo agradezco. Siento que el estar en contacto con la muerte todas las semanas me enfiló los patitos, como decimos en Argentina, me hizo ver las prioridades realmente. Empezó a ponerte un orden. Sí. Muy claro. Exacto. Sí, porque claro, justamente los ves todo el tiempo y no solamente ves que se están muriendo, sino ves qué es lo que sucede cuando la gente está cercana a la muerte, que eso fue lo que me impactó a mí. Vi mucho arrepentimiento y eso me quedó grabado en el corazón. La gente llega muy arrepentida al lecho de muerte. Al final de sus días. Arrepentidos de haberse, no sé, perdido tanto tiempo en el trabajo, no haber disfrutado más a sus hijos, de haber tenido tanto resentimiento a determinadas personas y no poder disfrutarlas, porque al último siempre se perdona, ¿viste? O sea, vos podés estar peleado toda tu vida con tu mamá, ponele, pero cuando estás muriéndote, la gente de repente tiene una facilidad para el perdón. Y se veía eso.
y se notaba el arrepentimiento de haber dejado que esas cosas germinen en su corazón y Pero qué triste es, ¿no, Alejandra, tener que llegar a los últimos instantes de la vida para darte cuenta que has perdido el tiempo en lo que no vale nada, sí. Y lo que has valorado te das cuenta que lo más bueno, interesante, ya no lo vas a poder disfrutar. Es que sí, yo entendí, se te va de las manos. Eso, entendí esas dos cosas. Me quedó muy impactado eso, que la gente cuando está en los últimos días de su vida le importa los vínculos familiares, irse en paz con ellos e irse en paz con Dios. Son las dos cosas que más importan. ¿Qué más importan? Entonces, claro, yo iba todas las semanas ahí y tenía las órdenes de prioridades y eso me hizo pensar en mi muerte. O sea, yo todo ese año pensé en cómo quería morirme. Me hizo pensar en cómo quería llegar a esas últimas instancias y en qué era lo que no me iba a arrepentir. Y ahí descubrí que no me iba a arrepentir si servía al Señor. O sea, si daba mi vida por el Señor, sabía que cuando llegue a esos últimos momentos, nada de lo que haya hecho para Él iba a ser en vano y no me iba a arrepentir. Pues esa seguridad sí. es un fundamento tremendamente fuerte. Sí. Seguro, ¿eh? Sí. Y ahí fue cuando empezó a volver lo de ser misionera. Bueno, ya estamos llegando al final. Y por ese deseo de ser misionera es porque estás en España, aquí en Remar. Así es. ¿Por eso? Por eso. ¿Cuánto tiempo llevas? 9 meses. 9 meses que ni yo lo puedo creer, me pasaron volando. Ah, ¿sí? Sí. Muy bien. Sí. Bueno, estamos ya llegando al final y me gustaría, Alejandra, porque hay cosas muy importantes, muy serias, muy profundas de las que has hablado. Sí. Y sin duda ahora hay personas que están pasando, se han visto reflejadas en tu historia, en tu realidad. Cuando has abierto tu corazón, ellos han sentido en su corazón un reflejo. Y me gustaría que les dijeras algo. Esa es la cámara, dirígete a ellas y ¿qué dirías a las personas que están pasando por situaciones similares a las que tú has vivido? Bueno, creo que lo principal es decir que Dios es un Dios rico en misericordia, que si en algún momento te alejaste o sentís que estás alejado del Señor, el Señor es un Señor que se deleita en la misericordia y que Él espera como el padre del hijo pródigo. Él espera el regreso a casa de sus hijos, que nunca es tarde para volver. Y después también animar a las personas que quieran servir al Señor, porque creo que de todo es la tierra más fértil que vamos a tener. Creo que todo lo que hacemos en el Señor no es en vano, que tiene recompensa y que es la tierra más fértil y que es lo mejor que podemos hacer. Creo que en algún momento vamos a tener que rendir cuentas delante de Él y creo que es muy importante que tengamos presente de que nos vamos a encontrar con Él cara a cara y que muchas cosas que hoy tomamos como valor no lo van a ser y cosas que creemos que es pérdida de tiempo van a ser valorables en ese momento y que busquemos no arrepentirnos cuando llegue la hora. Gracias, Alejandra. Gracias nada. Por este tiempo. De nada. Amigos oyentes, quiero retomar de una forma breve el último testimonio de Alejandra. Personas que a la hora de la muerte se dan cuenta, descubren que lo que han empleado la vida, las fuerzas, las energías, la salud, el dinero, todos sus proyectos no tenían valor. Y que cuando tienen que partir hacia la eternidad, se dan cuenta que tienen sin resolver la paz consigo mismos, la paz con Dios y la paz con sus familiares, con sus amigos. Es un llamamiento para todos ustedes. Tomemos este testimonio como una advertencia. Parémonos y recapacitemos, porque la vida no consiste en los bienes que tenemos. La vida es Jesús. Igual que Cristo cambió la vida de Alejandra, cambió la vida de su hermano y empezó a hacer una revolución en una familia y aún no ha acabado. También la vida de Dios, a través de Jesucristo, quiere cambiar la suya. El corazón de Dios está próximo al corazón del hombre. El asunto es que su corazón se abra al corazón de Dios. Y antes de despedir el tiempo de hoy, me gustaría hacer una oración. Les invito a que oren conmigo.
Padre que estás en los cielos, gracias por el testimonio de Alejandra. Gracias que podemos ensalzar y glorificar la obra maravillosa que tú haces. No importa el país, la persona, la situación, eres un Dios de amor que viniste a buscar y a salvar lo que cada uno de nosotros habíamos perdido. Que la filosofía, que el dinero, que todo lo material, lo que nuestra mente proyecta, al final lo llena. Porque lo que viene de nosotros mismos nace del vacío, y lo que nace del vacío no contiene nada. Pero lo que viene de ti, que eres el Dios eterno, que llenaste el universo con galaxias, la tierra con mares, los mares con peces, también con plantas, con aves, que la has llenado de multicolor, que la has llenado de un montón de alegría y de vida, Señor. Ayúdanos a encontrarte a ti a través del mensaje de la naturaleza y a través del mensaje de tu santa palabra, el Evangelio. Ese Evangelio que nos dice que aunque estemos trabajados, cansados, podemos venir a ti y encontrar alivio, descanso para nuestras almas. Trae descanso y paz a las personas que escuchan, que ven este programa. Bendice a las familias que ahora están en crisis por hijos en las drogas o por problemas familiares. Pedimos en el nombre de Jesús que se restauren las familias, que la obra de las tinieblas venga a ser reducida a nada y que el poder del Evangelio entre en cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, esto ha sido de corazón a corazón, un testimonio más del poder de Dios. Les habló José Luis Sanz. Esto es Solidaria TV y Radio Solidaria. Les emplazo a otro nuevo programa donde el corazón nuestro se abrirá hacia el corazón de ustedes. Pero piensen que entre su corazón y el nuestro hay un corazón todavía más grande, que es el de Dios. Y Él dijo: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Dios les bendiga.